En el principio de todo había un gran vacío conocido como Ginnungagap, que separaba el reino del fuego Muspelheim de Niflheim, la tierra helada de las nieblas. Las nieblas heladas de Niflheim llenaban el vacío de Ginnungagap y formaban un gran bloque de hielo. Cuando la temperatura de Muspelheim comenzó a subir, el calor que emanaba del reino del fuego empezó a derretir la gran piedra de hielo. Desde el interior del hielo, Ymir comienza a emerger, una deidad primitiva que estaba hibernando dentro del hielo. Tras ser descongelado, Ymir siguió durmiendo, pero el calor de Muspelheim hizo sudar a la colosal criatura, y de ese sudor surgieron los primeros seres vivos. No solo Ymir surgió del hielo derretido, también apareció la gran vaca llamada Audhumla, y de sus tetas fluyeron 4 ríos que alimentaron a Ymir. La vaca se alimentaba lamiendo un bloque de hielo salado, y a medida que el hielo se consumía, surgía una nueva criatura. Este ser se llamaba Buri y era el progenitor de los dioses. Mientras Ymir dormía, seguía generando vida, dando a luz a los Jotuns. Buri se unió a una gigante y con ella engendró a Bor, quien, uniéndose al gigante Bestla, trajo al mundo a Odín, Vili y Ve. Odín y sus hermanos vivían frustrados y aburridos en el vacío de Ginnungagap, porque todavía no había ni cielo, ni tierra, ni mar, ni bosques. Los hermanos deciden que hay que hacer algo y que solo la muerte de Ymir podría poner en marcha el mundo tal y como lo conocemos. Odín, Vile y Ve atacan y matan al gigante Ymir. De la sangre derramada se hicieron los océanos. De la carne de Ymir se hizo la tierra seca y sus grandes huesos se apilaron dando lugar a cordilleras. En la carne de Ymir había pequeñas larvas, y de ellas surgieron los enanos que habrían de vivir bajo la tierra, y los nobles elfos que tendrían su morada en Alfheim. Después de dar forma a Midgard, los dioses consideraron que este no podía ser un reino deshabitado, y, al ver 2 troncos al borde del océano, decidieron que, a partir de este material, crearían a la humanidad. Se formaron un hombre llamado Ask y una mujer llamada Embla. Odín les dio vida, Vili inteligencia, y Ask esculpió sus ojos, oídos y bocas para que los hombres pudieran oír, ver y hablar. Todos los humanos son descendientes de esta primera pareja y por haber dado vida a la primera pareja, Odín es conocido como el padre de todos. Finalmente, los hermanos crearon el reino de Asgard, que sería el hogar de los dioses. Este reino estaba separado de los demás, conectado solo por el puente Bifrost. Y así comenzó el reinado de los dioses sobre el mundo. Tras la creación del mundo en el cuerpo del gigante Ymir, asesinado por los dioses Aesir, Odín pasó a gobernar el mundo desde lo alto de su trono en Asgard. Aunque era un dios muy sabio, era consciente de que no lo sabía todo, por lo que emprende un viaje en busca del conocimiento. Se disfraza de vagabundo y comienza a vagar por Jotunheim, la tierra de los gigantes, enemigos de los dioses. En este reino vivía Mimir, una deidad muy antigua que era tío de Odín. Allí vivía junto al pozo del conocimiento. Las aguas de este pozo eran las responsables de alimentar a Yggdrasil, el árbol de los mundos. Mimir, haciendo uso del Gjallarhorn, bebió el agua sagrada, y allí su conocimiento del mundo se expandió. Odín llega al pozo de su tío y le pide que beba del agua del conocimiento. Mimir
soy tu sobrino y señor de los dioses. Pero ¿cómo puedo ser digno de mi título sin alcanzar la verdadera sabiduría? Estar emparentado conmigo o ser el señor de los dioses no te da derecho a beber de mi pozo. El precio es mucho más alto de lo que puedes imaginar. Dime cuál es el precio, porque estoy dispuesto a pagarlo. El precio es tu ojo. Quiero que lo arranques y lo eches al pozo para que puedas beber del pozo del conocimiento. Odín sabía que a Mimir no le gustaban los faroles ni las bromas, y se dio cuenta de que tendría que pagar un alto precio si quería alcanzar la verdadera sabiduría. El gran dios no se inmutó y se arrancó él mismo el ojo. Su aullido de dolor fue tan fuerte que resonó en todo el universo. Odín depositó su ojo en las aguas del pozo, y este sacrificio dejó a Mimir satisfecho. Le ofreció un cuerno que contenía el agua de su pozo, y le pidió al dios que bebiera todo el contenido de una vez. Tras beber todo el contenido del recipiente, el padre de todos se llenó de conocimiento. En el lugar donde estaba su ojo quedaba una gran cicatriz que a veces emanaba una llama de intenso brillo. Odín llegó a ser conocido como el tuerto del ojo llameante. A partir de ese día, Odín vio el mundo con mucha más claridad, y ahora, con un solo ojo, podía ver mejor que cuando tenía dos. Odín, el dios tuerto, reinaba desde lo alto de su trono en Asgard, el reino de los dioses Aesir. Su corte estaba llena de otras deidades que añadían aún más prestigio al reino de Odín. Pero había otro reino, que también gozaba de mucho prestigio entre los hombres. Este reino era conocido como Vanaheim, la tierra de los dioses Vanir. Competían con los asgardianos por la adoración de los mortales. Ambos reinos coexistieron, pero siempre existió una tensión entre ellos. Los dioses de Asgard descienden de Vili, Ve y Odín, quien en los primeros tiempos derrotó al gigante Ymir. Los Vanir, en cambio, eran de origen desconocido. Además de Odín, Thor y Loki eran las deidades más destacadas en Asgard, mientras que en Vanaheim destacaban Frey, Freya y Njord. Mientras que los asgardianos eran deidades relacionadas con el poder y la guerra, los Vanir eran dioses de la fertilidad. Había una poderosa hechicera, Gullveig, conocida por su avaricia y su amor al oro. Los dioses de Asgard la encontraron insoportable y por eso intentaron quemar a la bruja 3 veces, pero siempre regresaba. Resulta que la hechicera estaba aliada con los dioses Vanir, que estaban indignados por el modo en que los asgardianos trataban a su protegido. La precaria paz que existía entre Vanir y Aesir se rompió y estalló la primera gran guerra entre dioses. Odín lanzó su poderosa lanza contra los Vanir en señal de que esta no sería una simple contienda, sino una lucha que podría decidir el destino del mundo. Ninguna otra guerra sería tan importante hasta la llegada del Ragnarok. Los dioses Vanir marcharán contra Asgard e incluso derribarán parte de la poderosa muralla, erigida por el gigante constructor. El conflicto entre los dioses hizo temblar al mundo. Ambos bandos demostraron su valía luchando con gran valor. Ninguno de los dos bandos fue capaz de imponerse sobre el otro, y la devastación provocada por la guerra preocupó a ambas partes. La guerra podría durar milenios, y si uno de los bandos ganara, solo reinaría sobre las cenizas, pues no quedaría nada después de semejante conflicto. Por ello, las autoridades de ambas partes decidieron sellar la paz entre los dos pueblos. Para asegurar la buena voluntad entre los dos pueblos, se realizó un intercambio de rehenes. Los dioses de Asgard
Mimir y Honir vivirían ahora en Vanaheim, mientras que Frey, Freya y Njord vivirían ahora en Asgard. Los dos dioses que fueron a vivir a Vanaheim fueron entregados como grandes sabios, pero en realidad solo Mimir estaba dotado de gran sabiduría. Honir se hizo el sabio, pero solo repitió lo que Mimir le susurró al oído. Los Vanir se dieron cuenta de que cuando Honir era consultado sobre algún asunto y Mimir no estaba cerca, siempre respondía: «Que decidan otros». Dándose cuenta de que fueron engañados y que Mimir era cómplice de tal complot, los dioses de Vinir les cortaron la cabeza y se las devolvieron a Odín. El padre de todos no quiso que toda la sabiduría de Mimir se perdiera y utilizó sus poderes para devolver la cabeza a la vida. Así, Mimir regresó y ahora Odín podía consultar la cabeza del sabio cuando necesitara su preciado consejo. Se selló un nuevo pacto de paz entre Vanir y Aesir, y así los dos pueblos comenzaron a vivir en armonía. Los dioses Vanir se integraron en el panteón nórdico junto a los Aesir. Así, dioses como Frey y Freya llegaron a ser tan admirados como otros grandes dioses Aesir. Sif, la diosa esposa del poderoso Thor, tenía un hermoso y largo cabello dorado, y entre todas las características de la diosa eran sus cabellos lo que el dios del trueno más apreciaba. Pero cierto día, Thor despierta y ve a una mujer calva en su cama, y grita: «¿Quién eres tú, hechicera? ¿Y qué hiciste con mi amada Sif?» «¿Qué está pasando, mi amor? ¿No me reconoces? Soy yo, tu esposa». El dios, perplejo, reconoce a su esposa y grita: «¡Loki!». El grito puede ser escuchado en todo el reino de Asgard. Durante la noche, Loki, el dios de las travesuras, había hecho una de las suyas. Mientras la diosa dormía, cortó su hermoso cabello. El dios del trueno arrastró a Loki hasta sus aposentos, donde Sif lloraba copiosamente. «Mira lo que has hecho. ¿Cómo puedes arrancar los cabellos de mi esposa por la raíz? Y ahora tendré que desfilar con una esposa calva a mi lado. ¿Has pensado en la posibilidad de que ella use un sombrero?». Thor alzó a Loki del suelo y dijo: «Si no encuentras una forma de que mi Sif recupere su esplendor, yo romperé cada uno de tus huesos». Sobre tal amenaza, el dios de la trampa comenzó a pensar en una forma de solucionar tal situación, hasta que tuvo una idea. Entonces partió a Svartalheim, tierra de los enanos, porque sabía que los habilidosos enanos eran capaces de hacer cualquier cosa, pero antes tendría que convencerlos. Entonces buscó a los hermanos hijos de Ivaldi, que eran hábiles artesanos, y dijo: «Ustedes no saben de la última. Los dioses harán un juicio para indicar quiénes son los mejores artesanos». Y los hermanos Brok y Eitri dijeron que ustedes, hijos de Ivaldi, no tienen la menor oportunidad. «¡Qué ultraje! Aquellas manos perforadas, desastrosas, no tendrán la menor oportunidad contra nosotros». «Muy bien, solo hay una condición. Ustedes tienen que hacer 3 regalos para los dioses, siendo que uno de ellos tiene que ser largos cabellos dorados que nunca paran de crecer». Loki partió ahora para provocar a los hermanos Brok y Eitri, para garantizar la competición. «Ustedes no lo van a creer, los hijos de Ivaldi van a participar en una disputa promovida por los dioses para decidir quiénes son los mejores artesanos. Y dijeron que no tienen oportunidad ya que tienen las manos perforadas». «¿Manos perforadas? Ah, bien típico de los hijos de Ivaldi. Pero ¿cómo no competir? Todos ya saben que somos mucho mejores, así que no tenemos nada que ganar». «Apuesto que no son mejores que los legendarios hermanos Ivaldison. Apostaría mi cabeza por eso». «La cabeza del más pillo de los dioses me parece un bello premio. Acepto la apuesta». Loki tragó seco, pero no retrocedió y aceptó la apuesta.
Él también sabía que Brock y Eitri eran mejores que los hijos de Ivaldi, pero ahora tendría que usar toda su astucia para deshacerse de este lío. Los enanos hijos de Ivaldi comenzaron a hacer sus regalos para los dioses, y Loki notó que parecía que todo corría bien. Pero el dios percibe que la otra pareja estaba haciendo algo espléndido. Entonces Loki se da cuenta de que tiene que intervenir. Brock y Eitri ya habían hecho 2 hermosos regalos, pero lo que estaban confeccionando ciertamente sería la mayor de todas las obras. Este era un poderoso martillo. Para alcanzar la perfección, los enanos tenían que mantener la fragua a la temperatura ideal, ni 1 grado más ni menos. Y Brock hacía su trabajo bombeando el fuelle con mucha precisión. Loki nota que tiene que actuar rápidamente y se transforma en un gran mosquito hematófago. Vuela hasta Brock y pica dolorosamente su mano. El enano resiste el dolor y continúa su trabajo. Entonces, Loki ataca con una picadura aún más fuerte en su cuello. El enano grita de dolor, pero se resiste. El dios entonces decide atacar los ojos del enano. Este cierra los ojos y tiene sus párpados atacados. La agonía es irresistible para el enano al bombear el fuelle. Debido al cambio de temperatura, el cabo del martillo se partió. Loki dio su misión por cumplida y se fue. Llega la hora de la gran disputa y los enanos hijos de Ivaldi presentan sus regalos a los dioses. La diosa Sif, esposa de Thor, es regalada con nuevos cabellos hechos de oro. Al ver a la diosa con su esplendor restablecido, Loki siente cierto alivio. A Odín le fue entregada una bella y poderosa lanza, capaz de perforar cualquier cosa. Y todo juramento hecho bajo esta lanza sería inquebrantable. A Frey le fue dado un enorme barco, que podía ser doblado tantas veces que llegaba a ser guardado en los bolsillos. Eran 3 regalos impresionantes para el alivio de Loki. Llega el turno de Eitri y Brock, que aún tenía los ojos hinchados debido a las picaduras. Entrega a Odín las pulseras de oro Draupnir, del cual cada 9 noches 8 brazaletes nuevos caían de él como gotas. Estos podrían servir como honores o para aumentar la riqueza. A Frey le fue entregado un enorme jabalí de pelos dorados, que servía para ser montado. La criatura podía volar y jamás se cansaba. Además tenía un brillo capaz de alejar las tinieblas. Y por fin llega el turno de Thor, y a él se le entrega un martillo. Es un hermoso martillo, pero su cabo es muy corto. Entiendo tu decepción, pero no juzgues este martillo por el cabo. Su nombre es Mjolnir. Él es indestructible, y su poder es casi indescriptible. Al ser arrojado jamás falla su blanco, y siempre regresa a su dueño. ¡Qué maravilla! Con este poderoso martillo ningún gigante será mi rival. Odín, Thor y Frey acordaron que entre todos los regalos, sin duda el martillo Mjolnir era ciertamente el mejor de todos. A pesar de todas las artimañas, el plan de Loki se derrumbó, y ahora su cabeza era clamada como premio. «¡Ah, ahora quiero tu cabeza!», dijo Broki, ya afilando su hacha. Pero Loki tenía una última carta bajo la manga. «Puedes retirar mi cabeza siempre y cuando no dañes ni un pedazo de mi cuello. El acuerdo dice que solo tienes derecho a la cabeza». «¡Tramposo! ¿Cómo voy a sacar la cabeza sin dañar el cuello?». Entonces Odín intervino. «Si las personas supieran dar más valor al uso de las palabras, jamás negociarían con el astuto Loki el tramposo». Broki, para castigar a Loki, cosió su boca para que éste no engañara a nadie más por un buen tiempo. Pero al menos el tramposo mantuvo su cabeza sobre su cuello. Y los dioses de Asgard ganaron magníficos artefactos.
Los dioses Thor y Loki viajaban por el mundo en el carruaje de Thor, que era tirado por poderosos chivos. Los dioses habían partido para el reino de los gigantes en busca de aventuras. Antes, ellos hicieron una parada en una humilde casa, donde los dioses deseaban pernoctar. Los dioses fueron recibidos con hospitalidad por los moradores, pero debido a su pobreza, ellos no tenían nada que ofrecer a los dioses como alimento. Thor dijo que no se preocupasen, porque él iba a proporcionar una gran comida. El dios abatió sus propios chivos y con su carne preparó una comida digna de un dios. El dios del trueno ofreció el alimento a los moradores, que lo acogieron, y dijo: «Pueden comer libremente. Solo pido que dejen los huesos intactos». Mientras todos se hartaban con la deliciosa carne de los machos cabríos, Loki decidió preparar una de las suyas. Él se acercó al joven morador de la cabaña, que era conocido como Thjalfi, y le dijo: «No creo justo que Thor guarde todo el delicioso tuétano que rellena esos huesos, solo para sí mismo. Tal cosa concede gran fuerza para aquellos que lo consumen». El joven muchacho pasó a desear experimentar tal delicia. Él esperó a que todos se durmieran y rompió uno de los huesos para probar el tuétano. Los huesos eran arrojados sobre la piel de los chivos abatidos. Al día siguiente, Thor hizo un ritual y trajo a sus chivos de vuelta a la vida. Sin embargo, uno de los machos cabríos cojeaba porque estaba con la pierna rota. Thor se enfurece y toma su poderoso martillo. «Desgraciados, les ofrecí abundante alimento y en cambio recibí solo traición. ¿Cuál de ustedes hizo esto?». Mientras tanto, Loki intentaba ocultar su sonrisa. Thjalfi, arrepentido, confesó su crimen. «Dame un motivo para que no destruya esta casa junto a sus moradores. Perdona a mi familia, ellos no hicieron nada, y llévame como tu siervo para que así pueda pagar mi deuda con los dioses». Thor fue benevolente y decidió perdonar a la familia de Thjalfi. Ellos debían tratar sus cabras. Mientras Thor, Loki y Thjalfi partieron para explorar la tierra de los gigantes. Thor, Loki y su nuevo criado Thjalfi viajaban por el inhóspito reino de Jotunheim, la tierra de los gigantes. El intenso frío les hizo buscar un refugio. Los dioses encontraron lo que parecía ser una gran cueva y allí se refugiaron. Los viajeros intentaban descansar, pero un gran ruido hacía temblar la tierra. Thor salió a investigar y de lo alto de una montaña él notó que un enorme gigante dormía al lado de su cueva y su ronquido hacía temblar el suelo. El gigante se despertó y no parecía presentar una amenaza. Thor se da cuenta de que el gigante usaba solo un guante y que en realidad el otro guante era la cueva donde se habían refugiado. El gigante intentó calzar su guante y de dentro de él cayeron Loki y Thjalfi. El enorme gigante se presentó a los viajeros. «Yo soy Skrimir, y si lo desean puedo servir de guía para ustedes, además de cargar toda su carga». Los dioses aceptaron la oferta, pues ellos no conocían bien la región, y deshacerse de cargar sus vastos suministros les proporcionaría gran alivio. Skrimir lo colocó todo dentro de su bolsa y dio inicio al viaje. El gigante estaba cansado y decidió tomar una siesta. Llega la noche y los viajeros empiezan a tener hambre. Ellos intentaron abrir la bolsa del gigante durmiente, pero no tuvieron éxito. Sin conseguir despertar al gigante, Thor, con rabia debido al hambre, tomó su martillo y golpeó la cabeza del gigante con fuerza. Después del golpe, el gigante, somnoliento, dijo: «Una hoja debe haber caído sobre mi cabeza, no fue nada», y volvió a dormir. El amanecer ya se anunciaba y los hambrientos viajeros esperaban al gigante despertar para tener su desayuno, pero Skrimir continuaba durmiendo.
Thor, tomado por la furia, martilló la cabeza del gigante con toda su fuerza. Tal golpe podría destruir la cabeza de cualquier gigante, pero Skrimir solo se despertó como si hubiera sido molestado por un insecto. Thor se sorprendió con la resistencia del gigante. ¿Cómo tal criatura podría aguantar tamaño de golpe? Después de despertar, el gigante dijo: «Su destino queda en esa dirección. Allí queda Utgard, el palacio de mis amigos gigantes. Allí ellos me llaman bajito y débil. Ahora creo que es hora de separarnos». Thor y sus compañeros partieron hacia el palacio de los gigantes. El dios estaba algo preocupado. Si Skrimir era el bajito, ¿qué encontraría en Utgard, el dominio del rey de los gigantes? Thor, su criado Thjalfi y Loki estaban explorando el reino de los gigantes y finalmente llegaron al enorme castillo de Utgard. Los dioses Aesir adentran el palacio y se enfrentan a los enormes gigantes que allí viven. Aquel que se destacaba entre los demás les da la bienvenida. Sean bienvenidos a mi palacio. Soy Utgard Loki, señor de este palacio. Siempre he oído que ustedes, Asgard, se consideran los más grandes. ¿Qué tal una disputa? «Puedo vencerlos en cualquier tipo de competición que se imagine», dijo Thor con confianza. Tenga calma, Odinson. El primero en competir será Loki, hijo de la gloriosa gigante Laufey. Loki enfrentaría a Logi, siervo del gigante, e iba a disputar quién comía más rápido el banquete que estaba sobre la mesa. Loki y Logi empezaron a comer toda la comida con una velocidad increíble y terminaron de comer al mismo tiempo. Loki comió toda la comida, pero el gigante Logi comió los huesos, incluso los travesaños y cubiertos, y por eso salió vencedor. El siervo Thjalfi también participó en una carrera contra un gigante que aún era niño. Thjalfi era uno de los hombres más rápidos que existía, mas no tuvo oportunidad contra el veloz chico gigante. Para ti, poderoso Thor, tengo 3 desafíos. Primero debes beber toda la bebida contenida en este cuerno de una a la vez. Thor tomó el cuerno con confianza, pues beber mucho era una de sus especialidades. El dios bebió, bebió y bebió aquel líquido salado hasta llegar a su límite. Pero solo logró bajar un poco el nivel de líquido que llenaba el cuerno. ¡Ja, ja! Bebes como una doncella. Voy a facilitarlo un poco para ti. En esta próxima prueba debes levantar mi gato. «Solo puedes estar jugando conmigo», dijo Thor dirigiéndose al gato. Para la sorpresa de Thor, el gato era increíblemente pesado. El dios del trueno consiguió levantar al gato sobre su cabeza, pero él todavía podía encostar sus patas en el suelo. Parece que las historias que cuentan sobre ti no pasan de leyendas, y como no puedes ni levantar un gato, en tu última prueba debes luchar contra mi madre. Fue cuando entró en el salón una vieja gigante. Thor se sintió ofendido por tener que luchar contra esta anciana, pero decidió luchar para garantizar al menos una victoria para el equipo de Asgard. La lucha tuvo inicio. Thor fue sorprendido por la fuerza de la vieja giganta. El dios usó toda su fuerza contra la viejita y en algunos momentos parecía que la victoria estaba en sus manos. Pero la anciana consiguió poner al poderoso Thor de rodillas. Derrotados, los dioses y su siervo partieron del palacio de Utgard de cabezas bajas. El rey de los gigantes acompañó a los asgardianos hasta los límites de su reino, y al despedirse, dijo: «Ahora que estamos a solas, puedo confesarles un secreto. Yo los he engañado todo el tiempo». El rey de los gigantes dijo que se había disfrazado como el gigante Skrimir.
el que había guiado a Thor y sus compañeros por Jotunheim, y que si no hubiera hecho uso de magia en ese momento estaría muerto. Pues cuando Thor intentó acertar su cabeza con su martillo, el dios en verdad alcanzó una montaña, transformando el monte en un valle. Loki también fue engañado por una ilusión. Estaba, en verdad, compitiendo contra un incendio, y su fuego devora todo en su camino. Thjalfi compitió en una carrera contra un pensamiento, y aunque él era muy veloz, nada era más rápido que un pensamiento. ¿Y qué trucos fueron estos que usó contra mí en su palacio?, dijo Thor, demandando explicaciones. Ahora que no tenemos más público, puedo alabarlo por su fuerza y determinación. El gigante explicó que el cuerno usado por Thor estaba conectado al océano. Dijo que Thor logró que el nivel del mar bajara unos metros, lo que era increíble. Ya en el caso del gato, él estaba en realidad levantando a Jormungandr, la serpiente del mundo. Y el simple hecho de que Thor consiguiera retirar una parte de la serpiente del suelo era un enorme hecho. Pero lo que más impresionó al gigante fue el hecho de que Thor casi vence a la anciana, que en realidad era la vejez, y que con el paso del tiempo acaba abatiendo a todos. Thor detestaba ser engañado, y habría aplastado al gigante si éste no usara su magia para desaparecer junto con su castillo, pues temía la venganza del dios. Los dioses regresaron a Asgard. Thor sabía que vencer la vejez o beber toda el agua del océano era imposible, pero vencer la serpiente del mundo era algo que él creía posible de ser hecho. Y así, Thor pasó a desear reencontrarse y vencer a la colosal serpiente conocida como Jormungandr. Loki, el dios de las travesuras,
rasgos de Loki, su padre, y entre ellos estaban la malicia y la crueldad. Tras discutir entre ellos, los dioses deciden que hay que hacer algo, porque un lobo con tal poder sería una amenaza para todos los habitantes. El poderoso lobo Fenrir seguía creciendo, así que los dioses de Asgard lo pusieron bajo constante vigilancia. Todos los dioses lo miraban con gran recelo, excepto el dios Tyr, que mantenía un vínculo de amistad con el lobo. Las deidades de Asgard forjaron poderosas cadenas para intentar atrapar a Fenrir, y para ocultar sus verdaderas intenciones, los dioses dijeron al lobo que tenían un desafío para él. Fenrir, a pesar de su enorme tamaño y su naturaleza maligna, seguía teniendo un espíritu juguetón y disfrutaba jugando. Los asgardianos le retaron a liberarse de las cadenas hechas por los dioses, y Fenrir disfrutó participando en ese juego. Los dioses lo habían encadenado a la gigantesca bestia, pero las poderosas cadenas no eran rival para el lobo. Se fabricó una nueva cadena, aún más poderosa que la primera, y también se le colocó a Fenrir. El lobo empujó con fuerza y la cadena parecía lo suficientemente fuerte como para contener el colosal lobo. Los dioses se miraron satisfechos. Pero lo que no esperaban es que Fenrir reuniera aún más fuerza y así terminaría destruyendo la cadena. Los dioses estaban tan perplejos ante la enorme fuerza del lobo que Fenrir se dio cuenta de la angustia de los asgardianos, señal de que estaban tramando algo. No había cuerda ni cadena capaz de contener el poder de esta criatura, pero Odín sabía que si alguien podía fabricar un objeto así, solo podían ser los enanos. Odín ordenó al elfo Skirnir que fuera a la tierra de los enanos y le pidiera que fabricaran algo capaz de contener al lobo. Los enanos aceptaron y enviaron la lista de ingredientes necesarios para fabricar dicho objeto. Estos ingredientes eran algo inusuales, como las raíces de una montaña, tendones de oso, barba de mujer, el aliento de un pez, saliva de pájaro y finalmente el sonido de los pasos de un gato. Después de reunir todos los ingredientes, los enanos comenzaron su trabajo. Los dioses de Asgard recibieron una cuerda que parecía hecha de seda, pero el poder que contenía no se reflejaba en su apariencia. Fenrir fue desafiado de nuevo para tratar de romper estos nuevos lazos, pero el lobo ya sospechaba, y al ver la cuerda que traían los dioses, sospechó que ahí había traición. Odín le aseguró al lobo que todo era una broma, pero el lobo y Odín nunca se llevaron bien, y como era hijo de Loki, Fenrir podía oler la mentira en el aliento de Odín. El lobo dijo que solo participaría en esa broma si alguno de los dioses tenía el valor de meter la mano en la boca mientras estaba atrapado. Y si hubiera traición, devoraría la mano sin dudarlo. Los dioses se miraron y eso solo hizo que el lobo confirmara su sospecha. Pero Tyr, el dios que siempre alimentaba a Fenrir y con el que el lobo tenía cierta amistad, se ofreció a poner su mano en la boca del lobo. Así que Fenrir aceptó ser atado de nuevo por los dioses. El lobo luchó contra las ataduras, pero ni con todo su poder fue capaz de romper la poderosa cuerda hecha por los enanos. Fenrir notó la satisfacción de los dioses y luego miró a Tyr, que era el único que no parecía alegre.
Entonces, el lobo se dio cuenta de que había sido traicionado por los dioses e incluso por su único amigo. Fenrir apretó la mandíbula con todas sus fuerzas, arrancando la mano de Tyr. El dios aguantó el dolor sin ni siquiera gemir. El valiente Tyr fue celebrado por su sacrificio. Fenrir fue atado nuevamente contra una roca. Los dioses de Asgard se sintieron finalmente aliviados de haber neutralizado tal amenaza. El lobo gritó furioso, insultando a los dioses, y dijo que podría haberse hecho amigo de los dioses, pero debido a esa traición, ahora serían sus mayores enemigos. Fenrir ha jurado buscar a Odín en el campo de batalla durante el Ragnarok, y allí tendrá su venganza. Balder era el hijo de Odín y Frigga, los dioses supremos de Asgard. El dios era hermoso, amable y carismático, y por ello era amado por todos. Balder repartió felicidad por donde quiera que fuera los días de los dioses, y quien estuviera a su lado eran perfectos. Pero al llegar la noche, la felicidad de Balder se disipó en su sueño, porque su sueño estaba lleno de pesadillas. Su querida esposa Nanna lo calmaba cuando se despertaba asustado. Ningún dios conocía el significado de tales pesadillas. El sabio Odín tenía conocimiento de que en el reino del infierno, que era un lugar al que iban las almas de los muertos que no tenían una muerte honorable en el campo de batalla, había un oráculo que podía descifrar estas pesadillas. Odín, disfrazado de vagabundo, se dirigió al reino de los muertos. Tras hacer uso de las runas, el oráculo dio la siguiente respuesta: Helheim se prepara para recibir a Balder mientras la tristeza se apodera de Asgard aquí en el reino de Hela. Será todo alegría con la llegada del espíritu del bondadoso Balder. Odín, entristecido, regresó a Asgard y le contó a Frigga el triste destino de su amado hijo. Frigga estaba decidida a no dejar que se cumpliera el destino de Balder. Sabiendo que Balder era amado por todos y todas, la diosa exigió que todos juraran no dañar nunca a Balder, y así nada podría dañar al dios. Incluso los objetos, las plantas, las enfermedades y las armas se comprometieron a no dañar a Balder. Loki, el dios de la astucia, tenía mucha envidia y celos de Balder, pero incluso él se vio obligado a hacer tal juramento. Y así, Balder se volvió invulnerable a todo, y nada pudo dañarlo. El dios estaba a salvo. La invulnerabilidad de Balder dio lugar a una broma entre los dioses. Lanzaron objetos a Balder, pero todos fueron desviados. Thor lo golpeó con su poderoso martillo, pero Balder no sintió nada. Y así todos en Asgard se alegraron de saber que el amado dios estaba protegido. Todos, menos Loki, que estaba decidido a descubrir una vulnerabilidad en Balder. Un día, en su escondite, escuchó una conversación en la que la diosa Frigga le contaba a una amiga que había conseguido juntar todas las cosas excepto el muérdago, que era una planta totalmente inofensiva. Pero dentro de la mente malvada de Loki, el muérdago no era tan inofensivo. Después de recoger cierta cantidad de muérdago, volvió con los dioses que seguían divirtiéndose tratando de atacar a Balder. Solo que Hod, el dios ciego, estaba triste por ser excluido de la broma, pues ¿cómo iba a lanzarle algo a Balder si ni siquiera sabía dónde estaba? El astuto Loki creó un dardo hecho de muérdago y se dirigió a Hod, diciendo que no sería su ceguera la que le dejaría fuera de esta broma, y se ofreció a ayudarle. Loki era invisible y guió a Hod hasta donde estaban los otros dioses. Balder se alegró al saber que Hod también se uniría a la diversión.
Ayudado por Loki, lanzó el dardo de muérdago con todas sus fuerzas a Balder. Hod esperaba oír las risas de los dioses, pero un gran silencio llenaba el lugar. Balder había sido herido de muerte. Cuando el cuerpo de Dios cayó al suelo, los dioses, desesperados, lloraron su muerte. Y como se profetizó, el mundo de los vivos se vio invadido por la tristeza ante la partida del hermoso y amado Balder. Loki, el dios del engaño, tenía demasiada maldad en su interior y ya no parecía querer contener este mal solo dentro de sí mismo. Así que planeó la muerte de Balder, el más querido de los dioses. Los dioses enviaron a Hermodr, el mensajero de los dioses, para que fuera al reino del infierno, el inframundo, e intentara traer a su hermano Balder de vuelta al reino de Asgard. Hermodr tuvo la agradable noticia de que la diosa Infierno estaba dispuesta a devolver a Balder al reino de los dioses Aesir, siempre que todos los seres lamenten la muerte del dios y deseen el regreso de Balder. Los dioses se alegraron de tal noticia, ya que Balder era amado por todos. Así, todos los seres fueron convocados para confirmar su deseo de tener de vuelta al querido dios. Todos confirmaron su deseo de volver a ver a Balder, pero los dioses se enteraron de que una giganta que vivía en las montañas no deseaba el regreso del dios. Y por su culpa, Balder no pudo regresar, para tristeza de todos los dioses. Pero los dioses no tardaron en descubrir que la desalmada giganta era en realidad Loki, disfrazado. Loki ya había cometido todo tipo de travesuras y maldades, pero esta última había superado los límites de la paciencia de los dioses. Los asgardianos han llegado al consenso de que Loki debe ser castigado. Loki huyó de la ira de los dioses y se escondió en las montañas, cerca de un pozo donde nadaban salmones. Loki tomó la forma de un salmón y se mezcló con los peces para no ser encontrado por los dioses. Odín, el padre de todos, desde lo alto de su trono podía ver el mundo entero y no tardaría en descubrir el escondite de Loki. El dios embaucador sabía que los dioses acabarían encontrando su escondite, así que pensó que con él intentarían capturarlo. Un anzuelo sería subestimar la inteligencia de los dioses. Loki reflexionó y descubrió que la combinación de hilos podía formar una trama capaz de atrapar a un pez. Loki fabricó dicho instrumento y creó la primera red de pesca que existió. Tras entender cómo funcionaba, ideó estrategias para escapar de las redes. Al ver que los dioses se acercaban, Loki arrojó la red al fuego y volvió a saltar al pozo. Los dioses vieron a Loki saltar al río, pero no tenían idea de cómo capturarlo. Kvasir encontró los restos de la red que no acababan de arder y comprendieron para qué servía ese invento de Loki. Los dioses hicieron más redes y las utilizaron para intentar capturar al embaucador. Loki trató de escapar de todas las maneras de las diversas redes lanzadas por los dioses, y a veces salía del agua. Thor pensó que si un oso puede atrapar un salmón en pleno salto, él también sería capaz. Así que cuando Loki en forma de pez saltó una vez más, Thor ya estaba preparado para agarrarlo. Loki fue agarrado por Thor y posteriormente arrastrado por los dioses a una cueva donde recibiría su merecido castigo.
Allí fue atado y encarcelado. Las vísceras y los tendones de su propio hijo fueron utilizados para atar al dios embaucador. Los dioses querían quitarle la vida al dios, por lo que le había hecho a Balder. Pero Loki había hecho un pacto de sangre con Odín, para que, a pesar de sus diferentes orígenes, fueran como hermanos, por lo que Odín no permitiría que Loki fuera exterminado. Pero el simple encarcelamiento sería un castigo demasiado indulgente para el traidor. Entonces, Skadi trajo una serpiente con una saliva tóxica y la colocó en una estalactita que estaba sobre la cabeza de Loki. Cuando la serpiente salivó, su veneno cayó sobre el traidor, quemándole la piel y causándole un enorme dolor. Loki tenía una esposa que se llamaba Sigyn, que permaneció al lado de su marido mientras éste debía soportar su castigo. La fiel Sigyn trató de aliviar el sufrimiento de Loki recogiendo en un cuenco el veneno que caía de la boca de la serpiente. Con el paso del tiempo, el cuenco se llenó y Sigyn se apartó para vaciarlo. Mientras tanto, el veneno volvió a penetrar en la piel de Loki y éste gritó de dolor. La abnegada esposa regresaba lo antes posible a su puesto, donde intentaba aliviar el sufrimiento de su marido. Cada gota de veneno que caía sobre Loki solo aumentaba su deseo de venganza. El dios juró devolver a los dioses de Asgard todo el sufrimiento que le habían infligido cuando se reunieran de nuevo durante el Ragnarok. Los dioses de Asgard habían viajado para visitar el palacio de Aegir, que era una deidad marina muy adorada por los marineros. Los banquetes en su palacio eran legendarios, pues allí se servía un formidable hidromiel. Pero Aegir no estaba de humor para hacer una gran fiesta para los dioses, así que se inventó una excusa. Me encantaría recibiros a todos con toda mi hospitalidad, pero como sois tantos, no podré producir el hidromiel que tanto deseáis, porque para saciar a los dioses necesitaría un enorme caldero, sin el cual sería imposible. Tyr, el dios de la guerra, que tenía como padre a un enorme gigante llamado Hymir, sabía que su padre tenía un enorme caldero que satisfaría las necesidades de Aegir. Y así Tyr y Thor partieron en busca del gigante. Al llegar a la casa del gigante, los dioses de Asgard fueron recibidos por la madre de Tyr. El dios le pide a su madre que le preste el enorme caldero que poseía, pero ella le dice que Tyr debe complacer a Hymir, ya que esta sería la forma más fácil de conseguir lo que quieren. El gigante Hymir se presenta e invita a los dioses a una comida. Thor era famoso por ser un gran glotón y confirmó su reputación devorando un buey entero. El gigante, al ver eso, dice: «Tendré que salir a pescar ballenas. Ya no quiero ser conocido como un anfitrión que no pudo alimentar a sus invitados». Thor está dispuesto a acompañar al gigante en su viaje de pesca, pero le quita importancia. Este no es un trabajo para los pequeños residentes de Asgard. El dios del trueno se sintió desafiado y afirmó que era mejor pescador que nadie. El gigante empujó una barca al agua y salieron a pescar.
En Midgard vivían los hombres que eran descendientes de Ask y Embla, la primera pareja de humanos creada por los dioses. El hombre vivía gracias a la protección de los dioses, que siempre lo protegían de las fuerzas del caos. Thor, el exterminador de gigantes, evitó que la tierra de los hombres fuera tomada por los Jotuns. Bajo la protección de los dioses, el hombre prosperaba sin olvidarse nunca de pagar los debidos sacrificios a los dioses. Estos hombres estaban acostumbrados a lidiar con los rigores del invierno y siempre estaban preparados para afrontar todas las dificultades que un largo y gélido invierno pudiera imponerles. Pero incluso los hombres sabían que el reino de los dioses no sería eterno y que las deidades de Asgard tendrían que enfrentarse a las fuerzas del mal durante el Ragnarok. En Midgard, el verano estaba terminando. Todo indicaba que los hombres tendrían una gran cosecha por delante. Pero empezó a soplar un viento de río y unas heladas totalmente inesperadas destruyeron gran parte de la cosecha. Las hojas de los árboles tomaron rápidamente los colores del otoño y empezaron a caer mucho antes de lo esperado, señal de que se acercaba un duro invierno. Incluso con las cosechas arruinadas, los hombres trataron de prepararse lo mejor posible para afrontar el invierno. Pero por toda la determinación de la humanidad, no estaban realmente preparados para enfrentarse a la pesadilla que les esperaba. Porque Fimbulverd había llegado, trayendo el largo invierno con él. Seguirían 3 inviernos sin verano entre ellos. Los hombres y su ganado se refugiaban del intenso frío en sus refugios, donde intentarían sobrevivir al frío glacial. Las noches parecían cada vez más largas. Cada noche los hombres temían que el sol no saliera nunca. Sus reservas de alimentos se agotaban y debido al hambre se veían obligados a comerse todas las gallinas que les daban huevos, e incluso sus mascotas no se salvaban. Aquellos que se aventuraron en el frío en busca de una bestia para masacrar se convirtieron en presa fácil para las manadas de los hijos de Fenrir. Los hombres comenzaron a luchar entre sí por los escasos recursos. El hermano luchó contra el hermano. Los hijos desafiaron a los padres. Se produjo un caos entre los hombres. Las hachas siempre estaban empapadas de sangre. La falta de alimentos hizo que muchos recurrieran al canibalismo. La poca humanidad que les quedaba a los hombres se desmoronaba rápidamente. En Asgard, los dioses Aesir observaban las señales de que se acercaba el combate definitivo entre los dioses y las fuerzas del caos. Este evento cataclísmico se conocería como Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Después de tener inviernos casi ininterrumpidos, se produjo el caos en el reino de los hombres. Pocos sobrevivieron a la sangrienta anarquía que siguió. Las condiciones profetizadas para el inicio del Ragnarok ya estaban presentes. 2 lobos, de los que se dice que son los hijos de Fenrir, cruzaron los cielos persiguiendo al sol y la luna. El lobo Ati perseguía a la luna mientras Skoll perseguía el sol. Las deidades que personificaban las 2 estrellas durante mucho tiempo lograron escapar de los lobos. Pero no podía escapar de la progenie de Fenrir para siempre, así que los lobos finalmente alcanzaron su presa y se la tragaron. Sin el sol y la luna, el mundo fue tomado por la oscuridad. El final estaba cerca. Grandes terremotos hicieron temblar a Yggdrasil, el árbol del mundo.
se abrieron grietas en el suelo y las montañas se derrumbaron. La roca en la que estaba atado el poderoso lobo Fenrir se desmoronó. El gigantesco lobo estaba por fin libre y en busca de venganza. Jormungand, la serpiente del mundo, se convulsionó en las aguas, generando enormes olas. Esos tsunamis arrastraron con las pocas ciudades costeras que aún sobrevivieron. La colosal serpiente destilaba su terrible veneno, contaminando las aguas, desde los seres vivos más pequeños como el plancton hasta las ballenas más grandes perecieron intoxicadas por la terrible serpiente. Loki, que fue encarcelado y sometido a terribles torturas, vio cómo se rompían sus ataduras. Al igual que su hijo Fenrir, Loki solo tenía un deseo en su corazón: destruir a los dioses de Asgard. El dios de la mentira descendió a Helheim, el reino al que iban a parar las almas de los que habían tenido una muerte indigna. Allí reinaba su hija Hel. La reina del inframundo le dio a su padre el mando de un ejército de muertos vivientes. Este ejército estaba compuesto por los cadáveres de aquellos que habían tenido una muerte vergonzosa. Estos zombis nórdicos están ansiosos por alcanzar la gloria que no pudieron mientras estaban vivos. Nidhogg, el dragón que roe las raíces del árbol de los mundos, cava un gran túnel por el que los ejércitos de los muertos marchan hacia la tierra de los hombres. Grandes llamas de fuego indicaban que el ejército de Muspelheim estaba en marcha. Los gigantes de las tierras en llamas estaban dirigidos por Surtr, el negro. El enorme gigante incineró todo a su paso con su espada de fuego. Los gigantes de hielo de Jotunheim embarcaron y zarparon hacia Vigrid, el lugar elegido para ser el campo de batalla entre los dioses y las fuerzas del caos. Heimdall, el heraldo de los dioses, ya no tenía dudas. El Ragnarok había comenzado. El dios finalmente sopla el Galahorn y su sonido se escucha en todo el universo. Esta era la advertencia que todos temían. El fin de la era de los dioses Aesir se acercaba. La gran batalla comenzaría. El cuerno de Heimdall sonó anunciando que por fin había llegado el día de la batalla final. Las fuerzas del caos lideradas por Loki estaban ansiosas por poner fin al reinado de los dioses Aesir y utilizarían cualquier medio disponible para lograr este objetivo. Los dioses de Asgard sabían que la gran batalla era inevitable y durante milenios se habían preparado para el gran día. Las puertas del Valhalla se abrieron y miles de guerreros salieron de la gran sala y formaron el gran ejército de Odín. Este ejército estaba formado por los más valientes guerreros que, en vida, perecieron luchando valientemente en los campos de batalla. Las valquirias las llevaban a la sala del Valhalla, donde esperaban para volver a mostrar todo su valor luchando junto a los dioses durante el Ragnarok. Todos los dioses capaces de empuñar un arma se unieron a las filas de los combatientes. El enorme ejército de los gigantes Muspelheim se dirigió hacia Asgard e intentó destruir las puertas que protegían el hogar de los dioses. Fue entonces cuando el puente de Bifrost se derrumbó y parte del gran ejército cayó a las aguas. Los asgardianos vibraron mientras los gigantes se ahogaban en las aguas del río.
Pero los dioses sabían que su destino no era esconderse detrás de los poderosos muros hechos por el gigante constructor. Su destino era enfrentarse con honor a las fuerzas de la oscuridad en campo abierto. Así, Odín, montado en su glorioso caballo de 8 patas, da la orden de ataque. El ejército de los dioses se puso en marcha para cargar contra sus enemigos. Cuando los ejércitos chocaron, el impacto fue tan poderoso que hizo temblar a Yggdrasil, el árbol de los mundos. Thor, el campeón de los dioses, estaba ansioso por aplastar las cabezas de miles de gigantes y masacraba a sus enemigos por cientos. Los gigantes de la escarcha fueron liderados por Hrym. Durante la batalla final, estos lucharon contra las huestes de Odín con gran valor. Loki guiaba a los ejércitos no muertos del infierno, compuestos por los muertos que habían tenido una muerte indigna. Frey, el dios Vanir, luchó valientemente, montando en su jabalí dorado, junto a los asgardianos. El valiente dios atacó a Surd, que era el poderoso líder de los gigantes de fuego de Muspelheim. Frey hizo lo que pudo, pero no fue suficiente para derrotar a Surd, que abatió al dios Vanir con su espada flamígera. Antes de su muerte, Frey se arrepintió de haber entregado su espada mágica a Skimir, pues si aún la poseyera, todo podría haber sido diferente. Frey fue el primero de los dioses en caer en el campo de batalla, y muchos otros le seguirían. Tyr, el dios guerrero que sacrificó su mano para que los dioses ataran al lobo Fenrir, también caería tras enfrentarse a Garm, el poderoso lobo del infierno que defendía el mundo de los muertos. Pero antes de su muerte, Tyr aún consiguió clavar su espada en el corazón de la bestia infernal. El campo de batalla tembló cuando Jormungand, la serpiente del mundo, se presentó al combate. La criatura escupió una nube de gases venenosos que derribó a los guerreros de los dioses. Al ver a la serpiente, Thor se llena de emoción, ya que ha esperado durante mucho tiempo el combate decisivo entre él y su antiguo rival. La lucha entre Thor y Jormungand fue épica. La gigantesca serpiente intentó tragarse al héroe asgardiano, mientras que éste esquivaba sus botes y contraatacaba con poderosos golpes de su martillo. El dios del trueno consigue incapacitar a Jormungand, que se desploma herido. Thor da un golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Los dioses y los guerreros de Asgard se alegraron de la victoria de su campeón. Sin embargo, el golpe de Thor fue tan fuerte que hizo que las bolsas de veneno de Jormungand se rompieran, esparciendo una nube venenosa alrededor de Thor. Thor dobló las rodillas y finalmente cayó muerto envenenado. Sin su gran campeón, la batalla contra las fuerzas del caos se hizo aún más difícil para los dioses. Fenrir, el gigantesco lobo, hijo de Loki, devoraba a todos los que se le oponían. Pero lo que más deseaba era encontrar a Odín, su enemigo mortal. El dios supremo de Asgard sabía que su destino era luchar contra el temible lobo, hijo de Loki, y no rehuyó enfrentarse a él. Odín espoleó a Sleipnir y cargó contra Fenrir. Pero el destino de Odín no era salir vivo de esa contienda. Fenrir abrió su enorme boca y devoró al padre de todos. El gigantesco lobo se burló de los dioses tras su victoria contra el más sabio de los dioses. Tal provocación llenó de odio el corazón de Vidar, hijo de Odín. Su rabia le dio una fuerza enorme. Vidar
atacó a Fenrir y Fenrir trató de agarrarlo. Vidar plantó sus pies en la lengua del lobo y con sus fuertes brazos le apartó los dientes. Su fuerza era tal que partió la mandíbula de Fenrir por la mitad. El lobo gigante estaba muerto. Incluso mientras su hijo moría, Loki estaba satisfecho con la carnicería, mientras veía caer a un dios tras otro. Heimdall, el guardián del puente del arco iris, avanzó entre el ejército de muertos del infierno, abriéndose camino hacia Loki. Heimdall y Loki se batían en duelo, y la plasticidad del combate hacía que pareciera una danza de la muerte. Loki y Heimdall se golpearán varias veces. El duelo no tuvo ganador, ya que ambos terminaron muertos. El gigante Surd incendiará el mundo con su espada. Las llamas se apoderarán de todo. No quedarán luchadores en el bando de los vivos ni en el de los muertos. Lo único que quedará es la ceniza en la tierra. Las llamas llegarán a Asgard y convertirán sus palacios en ríos de fuego. El nivel del agua de los océanos subió, formando una gran inundación. No quedaba nada en la tierra. La era de los dioses Aesir había terminado. Las aguas que arrasaron la tierra se retiraron, y en la tierra que emergió volvieron a brotar las plantas. Un nuevo sol saldrá y alejará la oscuridad que se ha apoderado de la tierra. El árbol de Yggdrasil no pudo soportar el daño causado durante el Ragnarok y cayó. Pero dentro del gran fresno se escondía una sorpresa secreta. Los dioses habían escondido a un par de mortales para que la raza humana pudiera resistir los acontecimientos del Ragnarok. Sus nombres eran Vida y Deseo de Vivir. Gracias al amor de esta pareja, el mundo se repoblará de nuevo. El reino de Asgard había desaparecido, pero un nuevo reino llamado Idavol ocuparía su lugar. 6 dioses tomarían asiento en Idavol. Los hijos de Odín, Vidar, que mató a Fenrir, y su hermano Vali estarán allí. Los hijos de Thor, Magni y Mod, llevarán el martillo del dios del trueno y defenderán este nuevo reino. Y del mundo de los muertos surgirá Balder, el más querido de los dioses, que junto con Hod se alzará para ocupar los últimos puestos. Allí recordarán las viejas tradiciones y discutirán sobre el futuro e intentarán no repetir errores del pasado. Los dioses encontraron las piezas de oro utilizadas en los juegos de los dioses. Y al igual que sus padres, iniciaron una nueva partida del antiguo juego. Un nuevo ciclo comenzaba. Thor, el dios del trueno, había ganado el poderoso martillo Mjolnir de regalo, gracias a una travesura de Loki. Con este martillo, Thor defendía al reino de Asgard de todo tipo de amenaza. Pero cierto día después de despertar, Thor tiene la falta de su martillo. El dios buscó al Mjolnir en su aposento, pero encontró solo un mensaje que decía: si deseas recuperar tu amado martillo, ven a visitarme en mi dominio y podremos negociar por el rescate adecuado para tenerlo de vuelta. Firma Thrym. Thor sabía que nadie era mejor negociador que Loki, el dios de la trampa, y por eso le pidió que fuera al encuentro de Thrym en la tierra de los gigantes. Loki llegó a Thrym palacio en Jotunheim, y cara a cara con el gigante, Loki comenzó las negociaciones. Estimado Thor, acércate, pues mi vista ya no es tan buena como antiguamente. Estás más delgado que la última vez que nos encontramos. Loki notó que el gigante estaba con la visión realmente perjudicada, pues la diferencia entre él y el dios del trueno eran enormes. Después de la negociación, el dios regresó a Asgard
con la propuesta de Thrym y le presentó a los dioses a Aesir. El gigante estaba dispuesto a devolver el martillo si Freya, la más bella de las dioses, le fuera entregada como esposa. Los dioses hallaron la propuesta indignante, pero sabían que sin el martillo Mjolnir, Thor no podía defender a Asgard. Fue entonces cuando Loki tuvo una idea al menos inusual. Thor, necesito que vistas esto. Era un vestido de novia. ¿Cómo te atreves a insultarme de esta manera? Calma, calma, voy a explicarte mi plan. Loki sabía que el gigante veía también como un topo, y así él pretendía llevar a Thor hasta el palacio de Thrym, pasándose por la diosa Freya. Thor, sin tener otra alternativa, se vistió de novia y partió con Loki, que también estaba disfrazado de criada de la diosa Freya. Cuando llegan a Jotunheim, las damas fueron muy bien recibidas. Sean bienvenidas a mi palacio. Preparé un banquete en homenaje a la bellísima diosa. Realmente el gigante era un miope para poder confundir al dios musculoso travestido de novia con una bella doncella. Después de sentarse en la mesa del banquete, Thor comienza a devorar todo lo que está delante de sí con mucha voracidad. Vaya que tiene apetito voraz mi nueva esposa. Nunca había visto una diosa tan glotona. Entonces Loki dijo: creo que ella quiere terminar pronto el banquete para que ustedes puedan partir para consumar su unión. Thor miró con furia a Loki, que parecía estar divirtiéndose con aquella situación. Entonces, vamos pronto con eso. Traigan el martillo y vamos a sellar este acuerdo y partir para lo que nos interesa. Uno de los lacayos del gigante trajo el martillo y lo colocó al frente de la novia. Thor agarró el martillo y así puede dar fuga a toda su furia. El dios del trueno aplastó a todos los lacayos del gigante con su martillo, y Thrym tenía su cabeza abierta como un melón. Vamos a casa, Loki. No veo la hora de poder sacar este estúpido vestido. Pero sabes que una buena viuda debe usar uno negro, ¿no? Con el regreso de Thor y su martillo Mjolnir, el reino de Asgard estaba nuevamente seguro, y los dioses nunca dejaron de divertirse en los banquetes en el salón de Valhalla al contar sobre el día que Thor se vistió de novia.